how do you remember what was the atmosphere in Durango like during the Republic? Yeah, very much so. I remember los días de mercado muy bien, los días de las mermianas y otros que venían al pueblo a vender las cosas, los aldeanos que venían del monte trayendo verduras y leche, claro. En esos días las lecheras no hablaban español. Chicas venían con unos cacharros grandes de leche a las casas. Y en el pueblo siempre había mercado bastante grande. Un día, el viernes creo que era, mercado de ropas y todo eso, y al otro lado de frutas y de ganado también. Siempre había algo que mirar, siempre. Y después también a veces íbamos al matadero, porque los carniceros del pueblo mataban ellos mismos las vacas, los corderos, todo, todo. Y eran frescos, muy fresquitos. Pero Durango era un pueblo muy industrial. Muy industrial, sí. Tenía, ¿cómo se dice? Foundry. He had 2 foundries. Yeah. He had a machine place. Marble? Eh? Was there marble there? Marble. Oh yes, marble, yeah. He had de hacer cajas con hierros en las esquinas para fábricas. Eso era de Mendizábal, creo que me acuerdo. Y después uno también de ingenieros de Mendizábal también. Los camiones de Zarandona, que te quería decir antes, ese que se casó con esta del tío. Y yo no sabía que se habían casado, pero sí, estaban casados. Y había mucho. Tinsmiths, extremely good, make all sorts of difficult funnel shapes or corrugated shapes on tin. Yeah. It was all types of industry. Then the trams came to Durango and they repaired down there. Durango also had the ferrocarriles, el coche de los Reyes, y hacían reparos de todas las clases de trenes. Y lo de encima también de los trenes, todo eso, todo muy bien. Y teníamos 3, 4 sitios de bicicletas, que hacían bicicletas y dejaban alquilar las bicis. And where did Juan Scooby work? Yeah, he worked in a foundry. He worked in the foundry. Yes, he worked in the, I can't think of the name, but it's the one near del Matadero. Just a stone throw from Matadero. Yeah, was it called Olma? Could be. Yeah, could because be. I think there is a chimney there. Alma, yeah. Sí. Y también, claro, se me olvida, yendo para ese camino, donde está la casa de mercado, estaba en la zapatería, donde en todos esos tiempos eran de los mejores zapateros de España. No se tendrían alrededor de unos 50 a 100 personas trabajando haciendo zapatos. Pero no sé si no, lo río, pero no me puedo acordar. Y después un poquito más arriba también eso del cuero, que hacían todo esas cosas. Había así muchos mercados.